Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Jóvenes Voces con Andy Villarreal. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en el séptimo episodio de la primera temporada. Me gustaría comenzar agradeciendo, como siempre, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por permitir que este espacio sea posible mediante el Laboratorio de Prácticas Participativas de las Juventudes. Asimismo, también agradecer a mis compañeros y compañeras del Grupo Motor, grupo que hace que este laboratorio pueda operar y que este tipo de actividades también sean posibles. Un saludo y un gran agradecimiento muy especial. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Algo que no te he dicho, Andy, es que de verdad yo te tengo envidia. Porque cuando yo era niño quería hacer lo que tú eres hoy de grande. Quiero que nos digas cómo es que te encaminaste a hacer lo que haces ahora profesionalmente para saber en dónde es que fallé. Porque de verdad nos va a platicar un poco de su trayectoria, su formación académica, también los reconocimientos que has obtenido y tu pasión por la naturaleza. Pero antes vamos a hacer unas preguntas para que vayamos conociendo a nuestra invitada. ¿Nos puedes decir tu edad? Claro, tengo 24 años. Okay. ¿Lugar donde naciste? Nací aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación en el TEC. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo por proyectos de narración de historias, soy documentalista, gestora cultural y pues me organizo en torno a temas sociales. Ok. Top 3 canciones favoritas. Ay, sí lo pensé y se me olvidó. Me gusta mucho, lo siento, me gusta mucho Taylor Swift. También me encanta, pues como el rock alternativo, entonces perdón, no les puedo decir canciones, pero son como mis artistas favoritos. Muy bien. Ahora, top 3 series y o películas favoritas. ¿Los puedes mezclar? Sí, eso sí lo pensé súper bien. Mi docu favorito es uno que se llama Fire of Love, es una historia de amor entre dos volcanólogos y su pasión por su profesión. Me gusta mucho La Princesa Mononoke. Y de series, me encanta The Office. Ok, muy bien. Ahora, ¿un sueño cumplido? Órale. Pues cuando tenía 20 años me convertí en exploradora de National Geographic, que yo creo que hasta ahora es como lo máximo que he alcanzado y se siente raro cumplir un sueño desde tan joven, pero pues supongo que se vienen cosas más chidas más adelante. Bien. ¿Sueño por cumplir? Ay, salvar al río Santa Catarina de la presa Rompepicos 2. Muy bien. De hecho, ahorita igual podemos llegar a platicar de eso. Ajá. Ahora, para también, digamos, que nos pongas en un contexto del trabajo que has realizado y cómo es que has llegado a él, me gustaría que nos platicaras cómo es que comenzó tu interés por el cuidado al medio ambiente y la fotografía. ¿Cómo comenzó el interés por cada uno y cómo los juntaste? Claro, pues yo toda la vida, pues creciendo en la ciudad de las montañas, tuve un acercamiento muy temprano a lo que llamamos naturaleza, ¿no? Porque pues, en teoría los seres humanos también somos naturaleza, pero pues esta noción de ir a un espacio natural fuera de la ciudad estuvo muy presente en mi vida. Mi mamá desde que yo estaba muy pequeña me llevaba a Chipinque y ese era como el lugar natural por excelencia, entonces yo creo que siempre cultivé como este amor y reciprocidad con el ambiente natural, los árboles, las plantas, las montañas increíbles, o sea, hasta la fecha yo voy a otras ciudades y digo, ¿qué onda? Que no tienen montañas, ¿no? O sea, me siento súper desubicada y no entiendo cómo podemos tomar por sentado este paisaje tan extraordinario. Pero bueno, entonces eso fue algo que se me cultivó desde pequeña. Siempre ha estado presente en mi vida, pero como que nunca me había sentido parte de la lucha por estos bienes comunes, o sea, como que siempre lo disfrutaba, pero no sabía cómo involucrarme, pues, y no sabía que estaban en tanto riesgo como lo que están ahorita, ¿no? Y entonces en la prepa yo tuve mi despertar feminista como muchas otras mujeres jóvenes y en esta intersección de luchas entre el feminismo y muchas otras causas sociales, pues me di cuenta que por el cambio climático y la explotación de los recursos naturales o bienes comunes, las mujeres son más vulnerables a todos estos impactos, ¿no? Entonces por su rol histórico dentro de la esfera privada, o sea, por la división histórica del trabajo sexual, del sexual del trabajo, pues ellas son privadas de tener roles de toma de decisiones en materia ambiental, pero también cuando no hay agua, cuando hay olas de calor, o sea, ellas son más responsables por el cuidado del hogar. Entonces es una chamba extra que se les adjudica simplemente por ser mujeres. Entonces eso para mí fue un despertar muy, muy fuerte y entonces decidí que mi lucha siempre va a ser la justicia climática con perspectiva de género. Y creciendo siento que siempre como que investigaba sobre temas en otras partes del mundo, pero no traía como estos conceptos como crisis climática o, no sé, como incluso cuestiones como sequías o inundaciones extremas, como que nunca las aterrizaba a mi realidad. Y aquí en Monterrey es como muy claro todos los impactos que estamos viviendo. Y entonces en la carrera
porque estudié comunicación, porque siempre toda la vida me ha gustado tomar fotos y a platicar y como narrar historias, me di cuenta que pudiera usar este interés y esta pasión por narrar historias para contar estas historias de conceptos súper abstractos como crisis climática en mi inmediatez, que pues sería Monterrey, ¿no? Y dando prioridad a las voces de mujeres y niñas, que como te comenté son las más vulnerables. Y entonces así, ahí como que empezó todo y ahí encontré mi nicho y poco a poco me he involucrado mucho, por ejemplo, en la lucha por el río, porque es un territorio que me apasiona muchísimo, que conocí hace poco, que ahorita te puedo contar acerca de eso, pero donde las mujeres y niñas tienen un rol súper importante en su defensa y cuando algo le pasa al río, siendo una de las fuentes principales de agua para la ciudad, pues ellas son las más afectadas, ¿no? Ellas son las que tienen que acarrear agua, las que por higiene menstrual a lo mejor no van a la escuela ya que no tienen como el recurso hídrico. Entonces, mi prioridad siempre ha sido como encontrar la intersección entre estos dos temas y a través de mi pasión, que ha sido narrar historias por mucho tiempo, pues visibilizarlas y ojalá cambiar la agenda pública y las políticas públicas que se construyen en torno a eso. Ok. Ahora, de estos, digamos, campos de conocimiento Uh-huh. que nos mencionaste, ¿quiénes han sido como tus principales referentes? Órale. Pues cuando yo estaba justo en esta etapa del despertar feminista, yo me involucraba mucho en una organización que se llama Girl Up, que de hecho a lo mejor gente aquí del instituto ha colaborado con esa organización porque tienen como un modelo de clubs a diferentes partes del mundo, donde las mujeres, jóvenes adolescentes, igual han llegado a ser infancias, pues organizan en torno a temas con perspectiva de género. Y ahí fue liderando la oficina de América Latina en torno a la comunicación, que me enteré del Acuerdo de Escazú, que es como este acuerdo monumental a nivel regional que busca garantizar nuestro derecho a la participación política, a la justicia ambiental y a la información en materia ambiental. Y entonces, precisamente por este rol que tenía en comunicarle a todos estos clubs la importancia de este acuerdo como parte de una red nacional, fue que empecé a conocer defensores del territorio en México. Y entonces, a lo mejor y creciendo solamente tenía como figuras pues muy eurocentristas, ¿no? Como Greta Thunberg, por ejemplo, o sea, su visión de activismo, ¿no? Pero a partir de mi acercamiento a esta lucha por la ratificación de este acuerdo en México, que por cierto ya se ratificó, gracias a presión de muchas organizaciones de la sociedad civil, fue que empecé a conocer como propiamente el concepto de defensa del territorio y cómo se ve distinto a los diferentes activismos del mundo. Y entonces ahí conocí a chicas súper organizadas, tanto en México como en Chile, como en diferentes partes de América Latina, que igual desde sus propias trincheras, ya sea la comunicación, la diplomacia, no sé, la ley, o sea, tenían un acercamiento al tema. Entonces, todas las chicas que conocí a través de la red Escazú, por ejemplo, Latinas for Climate, que ahorita es Latinas por el Clima, Futuros Indígenas, igual Conexiones Climáticas, que ahorita tienen muchísimas campañas buenas, o sea, empezaron a ser mis referentes de cómo se ve la lucha por un ambiente sano y por ende el bienestar de la población en América Latina, más allá de lo que nos han vendido en medios, de lo que debería ser activismo. De hecho, sobre tu respuesta me gustaría reconocerte algo muy importante. Muchas veces cuando se habla de referentes, como que pensamos automáticamente en personas, digamos, clásicas, ¿no? Uh-huh. Y algo que me parece muy importante lo que estás comentando es cómo también se involucra a personas que en el presente contemporáneo, Sí. pues están haciendo algo, ¿no? De una Uh-huh. manera viva, activa. Sí. Entonces, muy importante lo que me comentas de tomar como referente también a quienes están haciendo algo en este momento. Súper Claro. válido. Ahora, me gustaría que nos platicaras cómo es que combinas la fotografía con este interés del cuidado del medio ambiente. Pues hay un dicho muy cliché, pero para mí es muy cierto, que no se puede cuidar lo que no se ama y no se puede defender, ya lo dije mal, no se puede cuidar lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Ándale, ese es el dicho. Entonces, muy, muy famoso, creo que supongo que se atribuye a David Attenborough, estos como clásicos conservacionistas del norte global, ¿no? Pero es muy cierto, porque es el caso de Monterrey, ¿no? Entonces hay mucha gente que no conoce las montañas, no conoce los ríos, cree que la naturaleza es algo que está a 3 horas de la ciudad, que está ajena a nosotras, y si bien tenemos una crisis muy severa de áreas verdes, la naturaleza somos todos nosotros. Y entonces yo creo que a través de la fotografía, a través de la narración escrita, a través del cine, que es lo que estudié y que me gusta bastante hacer, podemos como visibilizar toda la riqueza que está en esta ciudad y que afortunadamente no hemos perdido aún
y ojalá cultivar este interés por querer conocerla, por querer amarla y ese amor y ese cariño va a llevar a su cuidado, ¿no? Entonces para mí es muy claro con mi trabajo que he hecho en el río Santa Catarina, ¿no? O sea, subo fotos del río y la gente no puede creer que ese es el río, ¿no? Y no puede creer que tenemos este corredor biológico extraordinario en medio de la ciudad y que incluso después de tanta infraestructura que se habilitó en su cauce históricamente, tuvo esta oportunidad impresionante de regenerarse. Entonces, si mis fotos del río le inspiran a alguien bajar al río y conocerlo, que fue mi caso, pues yo creo que se puede ir transformando esta visión de que Monterrey es un desierto ya perdido, indefendible. Y justo no digo que sea malo esta cuestión de un desierto, o sea, un desierto es biológicamente importante en muchísimas Tiene vida, facetas. exacto. Ajá, exacto. Pero pues esta mentira que nos han hecho creer de que Monterrey es un desierto, pues solo beneficia a las industrias que extraen de manera excesiva el agua. Y tenemos muchísimos ríos y montañas que aún tienen muchísima vida y son dignas de proteger. Entonces, mucha gente no las conoce. También son espacios a veces inaccesibles por medio del transporte público. Sí. A veces la gente no tiene tiempo para bajar al río un domingo y tienen que dedicarse a los cuidados del hogar o incluso trabajar. Entonces, reconocemos que es un privilegio visitar estos espacios para querer cuidarlos. Pero a lo que hemos hecho desde Un Río en el Río es justamente crear un espacio seguro donde la gente pues tenga un acceso digno al río, que es algo que ahorita no está presente, ¿no? Entonces, justo para estas invitaciones, pues usamos mis fotos, me pongo a redactar los copies, ¿no? Buscar todas estas formas posibles para hacer que la gente se interese, pues no solo por el río, sino también por las montañas, por la cuenca alta del río, que sería el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, pues para reconocer, ¿no? Toda la belleza que tenemos aquí y que aún estamos a tiempo de defenderla y protegerla. Ok. Ahora, siguiendo un poquito con el tema de la fotografía, ¿podrías compartirnos cómo eran algunas de tus primeras imágenes? Es decir, ¿qué es lo que a ti te interesaba capturar? ¿Cuál era el mensaje que podía haber detrás de la imagen que te interesaba transmitir? Órale. Sí, pues yo siempre, o sea, yo le tomaba foto a todas las cosas, perdón, a todo pues. Y yo conseguí mi primera cámara hasta que tenía como 18 años, que fue cuando entré a la carrera y me puse a trabajar. Y antes de eso solo tomaba fotos con mi celular. Entonces yo creo que con los límites que permite el celular desarrollé como una buena, no sé, como habilidad para la composición y como otras cosas como muy básicas en la fotografía, pero no sabía moverle a la cámara hasta que, pues mucho después, ¿no? O sea, hay gente que desde chiquita agarra la cámara y le puede mover muy bien. Claro. Y entonces, pues justamente en este trabajo que me permitió comprar mi cámara, pues nos dedicábamos como a cubrir eventos y hacer como todas esas ondas medio institucionales, porque era un trabajo dentro del Tecnológico de Monterrey. Y pues ahí me di cuenta que lo que más me gustaba fotografiar eran como ambientes naturales. O sea, si bien estaba chido como retratar personas y como actividades dentro de nuestro campus, para mí lo más majestuoso eran pues los venados que hay en el TEC, ¿no? Los pavos reales, los árboles. O sea, es un campus sumamente arbolado. Entonces como que yo creo que ahí empecé a encontrar como mi estilo y las cosas que me gustan fotografiar. Y a partir que me involucro en luchas como la de Un Río en el Río o en general me adentro más en la exploración por la gente con la que me empiezo a juntar, pues me doy cuenta que toda la ciudad, el área metropolitana y otras partes de Nuevo León son sumamente bellas y no mucha gente la conoce. Y entonces yo creo que ahí fue como el interés que le siguió a eso. Y si bien todavía pues tomo fotos de eventos y como otras cosas, para mí lo que más me mueve es como la foto de paisaje. No sé, porque son paisajes extraordinarios, ¿no? Incluso tú ves la escala de las montañas con el resto de la ciudad y no me termina de asombrar. O incluso ves el río en medio de dos avenidas y dos como espacios probablemente llenos de concreto y para mí es muy extraordinario. Entonces, como que esos contrastes entre la ciudad y el entorno natural es algo que me interesa retratar bastante. Ya cuando voy de vacaciones así, pues paisaje, flores, o sea, como cosas más... pues yo diría que hasta cierto punto como apolíticas. O sea, yo creo que cualquier forma en la que tú eliges retratar algo dice algo sobre ti y sobre tu visión política en general. Pero pues cuando voy de vacaciones a otros lados siento que no pienso tanto en eso que cuando estoy aquí. O sea, como que yo estoy muy consciente de, por ejemplo, cuando le tomo una foto a un árbol en el río, es un árbol que resistió años de proceso de urbanización y que incluso está en peligro, ¿no? Simplemente por los procesos que continúan amenazando el cauce, ¿no? Entonces, como que tengo esa visión política muy fuerte en mi trabajo y estoy como muy consciente que todo lo que fotografío aquí en Nuevo León puede estar en riesgo y en ocasiones sí lo está. Y entonces yo, no sé, como que trato de comunicar como ese sentido de asombro, pero también ese sentido de urgencia de proteger
lo que tenemos aquí. Ok. Y ahora, ligado de la mano justo con esto que concluyes, así como también ya nos compartiste de tus primeras fotografías, ¿podrías Ajá. compartirnos algunas de tus primeras anécdotas participando en actividades de cuidado del medio ambiente? Em, pues yo creo que mi primer acercamiento como tal fue la campaña esta del Acuerdo de Escazú. Fue durante la pandemia, entonces para mí Ah, fue como difícil materializar las acciones que estábamos haciendo en algo tangible y real. Pero me rodeé con un grupo de gente súper extraordinaria de diferentes partes de México y juntos hacíamos como ideas de como incidencia política o cabildeo político para el acuerdo. Y pues todo esto en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces no podíamos salir de casa. Entonces, pues ahí utilicé mis habilidades de redes sociales y de diseño para como gestionar los materiales de comunicación de la campaña, pero también ideas súper creativas como el Senado va a sesionar, el Senado era quien tenía que ratificar el acuerdo. El Senado va a sesionar, vamos todos al live stream a poner exactamente el mismo mensaje, tipo 1 millón de veces, ¿no? De que ratifica el acuerdo de Escazú. El hashtag era Escazú ahora. Sí, Escazú ahora. Y luego me acuerdo también otra que era, y esa es la primera vez que yo hacía algo así, o sea, agarramos los correos de todos los senadores y creamos como una especie de plantilla y una página donde tú solo le picabas, ponías el correo de tu senador y se mandaba el mensaje de que, hola, soy ciudadano tal, quiero oh, ratificar, o sea, quiero que ratifiques el acuerdo de Escazú porque X, Y y Z, ¿no? O sea, como que ese fue mi primer acercamiento a lo que supongo que sería participación ciudadana, o sea, tener un proceso directo de incidencia con tus tomadores de decisión. Y entonces esos fueron dos ejemplos como muy, muy importantes para mí en la campaña porque siento que también pues, inspiran muchas de las acciones que podemos hacer desde un río acá, a nivel local, con nuestros tomadores de decisiones estatales, municipales. Pero esa fue la primera vez que me involucré así tangiblemente en una iniciativa socioambiental. Y pues es muy inusual, ¿no? Usualmente pensarías que es como, ay, bueno, fui a limpiar tal río o fui a recoger basura a tal espacio, ¿no? Pero para mí, pues la incidencia política y tener como, pues no sé, contacto directo con los tomadores de decisiones ha sido muy importante en toda mi trayectoria y siento que la comunicación facilita mucho eso y como cultivar en las personas el interés por acercarse a sus personas representantes. Y entonces yo creo que ahí en Escazú me formé mucho para el resto de las cosas que hago ahora. Y afortunadamente, como ya aterricé estos temas como crisis climática, acuerdo de Escazú a mi entorno inmediato, pues me la paso en el río y eso es sumamente bello. Entonces me ha tocado hacer de todo el río. Hemos hecho monitoreo de biodiversidad, hemos hecho monitoreo de calidad de agua, hemos recogido basura, hemos apagado incendios también. Ha pasado de todo ahí en el río y me siento como muy afortunada de que toda esta lucha la puedo llevar a un espacio que me hace sentir sumamente tranquila y en paz y como realmente conectada con el territorio. Entonces, aunque es una lucha súper ardua que necesita muchas estrategias diferentes, como las que hicimos, por ejemplo, en Escazú, totalmente digitales, otras totalmente presenciales, como lo que sería un Conecta con el Río, tengo la fortuna de que sea un espacio que amo, que adoro, donde crecí, entonces como que hay una conexión muy profunda a la tierra y el espacio, entonces eso es lo que me sigue motivando. ok. Me gustaría, digamos, regresar un poquito al tema de la fotografía Ujú. y me gustaría preguntarte si hay algún o algunas fotografías que te hayan impactado mucho, independientemente de la temática que tengan, y cuál consideras que fue eso que más te impactó. O sea, ¿qué consideras Ujú. que fue eso que más te impactó que revolvió algo en ti? ¿En mis fotos o en las fotos En del las fotos mundo? que tú hayas Ah, visto ok. como, digamos, de modelo o en alguna exposición o también como parte de tu formación. Órale. Mm, pues dentro de la red de National Geographic hay muchas fotógrafas documentales que me encantan, que como que hacen mucho énfasis en el material de archivo como parte de la historia que están contando. Entonces, si bien vemos la historia de, no sé, alguien que trabaja la tierra, también hacen este esfuerzo de recuperar material familiar de la persona que están retratando, de la comunidad, y entonces como que ligan muy bien la historia del presente con la historia de muchísimas otras generaciones. Entonces tú ves tus fotos y pues tienen fotos súper antiguas o objetos incluso que forman parte de la historia de alguien. Entonces yo creo que a través de ellas, te voy a decir los nombres porque los quiero mucho, Mariseu Ertral, Carballo, Coral Carballo, Maritza Lavín, o sea, hacen un trabajo extraordinario en no solamente contar la historia que estamos viendo de manera actual de cierta persona o comunidad, sino también de darle la importancia a todas las otras generaciones y acontecimientos que sumaron a ese momento. Entonces se ve muy bien reflejado porque no solamente van a un espacio y toman lo que es,
en torno a la fotografía, que también eso es como otro lenguaje que puede ser cuestionable, no tomar una foto, o sea, como llevarte, sino que hacen este esfuerzo en recolectar objetos, fotos, memorias, incluso paisajes que remontan a familiares o a seres queridos que son parte importante de esta vida de las personas. Entonces, me gusta mucho su trabajo, siento que es muy importante de manera personal igual ahondar en nuestros propios archivos familiares. Siento que se ha perdido un poco esa tradición, pero también la conexión que podemos tener con cierto territorio. Igual, o sea, entiendo que la migración es parte de la vida, ¿no? Pero a veces hay un arraigo con el territorio que hemos perdido simplemente porque no le hemos preguntado lo suficiente a nuestros abuelos o así, ¿no? Entonces, me ama mucho su trabajo. Igual, como que siento que caracteriza muy bien el tipo de trabajo que busca National Geographic, o sea, como muy arraigado al territorio, pero también a las personas que sostienen el cuidado de ese espacio. Ok. Disculpa. Y ahorita que nos platicabas, por ejemplo, un poquito de National Geographic, pude ver tu semblanza. ¿Podrías platicarnos un poquito de cuáles son las instituciones con las que has colaborado y de qué manera? Sí, claro, pues esta beca de Nat Geo llegó a mí porque justo llevaba muchos años trabajando en Girl Up, que es una organización de la Fundación de las Naciones Unidas, y yo ubicaba que había muchísimos programas de formación para nuestra comunidad en torno a ciencia, en torno a política, en torno a deportes. Pero pues como narradora de historias estoy muy consciente que mi perspectiva como mujer joven no se ve reflejada usualmente en los productos de comunicación pues más mediáticos, o sea, el cine, los libros, o sea, como entiendo que estamos en una desventaja en torno a la cantidad de material que se genera meramente de la perspectiva de mujeres jóvenes, especialmente del sur global. Entonces yo quería formar un grupo de chicas y capacitarnos en materia de cine documental para que ya no sean probablemente hombres quienes vengan a sus comunidades a contar la historia de sus comunidades, sino que ellas mismas con herramientas tanto de producción como de rodaje, o sea, como diferentes componentes del rodaje de una película, puedan contar lo que ellas quieren contar. Entonces, desde el guión hasta grabar ellas mismas con lo que se podía en ese momento, porque era pandemia, que era su celular, pues poder trabajar para comunicar la historia que ellas quieran comunicar acerca de ellas, de su familia, de sus comunidades, en el contexto de la crisis climática. Entonces, yo vi que esa área de oportunidad dentro de Girl Up, apliqué esta beca de Nat Geo, me la dieron y por eso ingresé a la comunidad de exploradores. Yo no sabía que era eso, al parecer fue algo que completamente cambió mi vida en torno a todas las relaciones que construía a partir de ello. Pero pues hicimos este laboratorio de historias, estuvo genial, produjimos 7 documentales de diferentes partes de México, dirigidos totalmente por las chicas. Entonces ellas decidían qué historia querían contar. A veces eran historias personales sobre la relación de su familia con las marismas de Tamaulipas, que son esos espacios donde cultivan la sal y así, y cómo estaban en riesgo por el cambio climático. Hay gente que quiso hacer documentales sobre cómo la producción excesiva de agave en Jalisco pone en riesgo directo la producción de frutas y verduras de su familia. Y por otro lado, alguien quiso hacer un retrato de una adulta mayor dentro de su comunidad que cuidaba la diversidad de maíz en el territorio, pues, que está en riesgo por la crisis climática y por otros factores, ¿no? Entonces, esta diversidad de historias me pareció fenomenal, me pareció muy necesaria. Y esta metodología de trabajar con jóvenes para que ellos mismos cuenten sus propias historias permeó el resto de mi trabajo. Entonces, justo este año terminamos un mismo proceso de historias participativas, pero ahora en torno a la monarca. Y eso fue financiado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, porque tienen como un proyecto prioritario en la Ruta Monarca. Y entonces trabajamos con jóvenes de aquí, de Nuevo León, en Ciudad de los Niños, en Guadalupe, y en Alternare, en Michoacán. Aquí en Nuevo León fue con Correo Real, que tienen un proyecto extraordinario de embajadoras de la monarca, y pues fue comparar esas historias que los jóvenes tienen en torno a la especie, pues sí, de entornos físicamente muy diferentes, ¿no? La ruralidad contra la ciudad, pero cómo la monarca nos conecta emocionalmente a los dos grupos, pero también físicamente porque pues es parte de la ruta, ¿no? Entonces esta metodología de historias participativas me apasiona un montón, requiere muchísimo trabajo y mucho financiamiento, entonces por eso siempre constantemente estoy buscando recursos de organizaciones de diferentes partes del mundo. Pero ojalá algún día podremos hacer un laboratorio de historias de aquí del río, de la Cuenca Alta, o sea, de diferentes territorios aquí en Nuevo León, porque creo que es muy valioso que dejemos a las propias comunidades compartir lo que ellas vivan desde sus propias perspectivas, desde sus propios recursos y pues facilitarles herramientas como cámara, micrófono para que puedan hacerlo. Entonces, pues eso me ha llevado a colaborar con Nat Geo, con el Servicio Forestal,
Y mis propios proyectos de narración de historias pues han sido financiados por otra organización que se llama Girl Rising, por un conglomerado de organizaciones que se llama Periodismo de lo Posible, que nos permitieron hacer un podcast acerca del río. Entonces yo me la vivo pidiendo dinero a todo el mundo, a ver quién cree en mi idea, y afortunadamente ciertas personas lo han hecho y por eso he podido desempeñarme tanto como narradora de historias personal y las historias que yo quiero contar, como facilitarle a jóvenes y usualmente niñas y adolescentes las herramientas para que ellas también lo hagan. De todas estas, digamos, actividades o experiencias que has tenido, ¿cuáles para ti han sido las más destacadas en el sentido de que te hayan dejado ya sea aprendizajes como con mucha trascendencia? Órale, pues en torno al laboratorio de historias, pues yo creo que el primero, que fue el que financió Nat Geo, porque la primera vez que gestionaba un proyecto yo enteramente sola, y me tomó pues como valentía asumir este rol de liderazgo, ¿no? Pero pude acercarme a organizaciones y a personas que admiro un montón desde hace mucho tiempo para sumarles al proyecto y afortunadamente dijeron que sí. Y el primer laboratorio de historia se hizo en colaboración con Ambulante, que es el festival de cine documental más importante de México, y fue porque les mandó un correo, o sea, porque me armé de valor y les dije, ¿saben qué? Tengo esta propuesta, creo que es muy importante contar historias de crisis climática desde la visión de las niñas y adolescentes. Dijeron, claro que sí, qué chido, y se sumaron al proyecto. También fue la primera vez que yo podía remunerar a mis amistades con las que trabajo para poder llevar a cabo este proyecto, entonces fue muy, muy lindo. Y también estuvo como bien chistoso encontrar una cuenta de banco donde depositar el financiamiento de este proyecto, que finalmente Girl Up nos hizo el favor de hacerlo. Pero pues sí, como que no me esperaba que sucediera. Y entonces fue como un clavado al mundo del manejo de proyectos y relación con diferentes organizaciones y entregables y medición de impacto. Todo en el contexto de la pandemia y Híjole. siendo la primera vez que lo hacía. Pero salió muy bien y justo una de mis historias más favoritas de este proyecto es que una de mis estudiantes, que se llama Regina, que fue la que hizo la historia de las marismas en Tamaulipas, pues ahora estudia cine y dijo que el programa fue fundamental en su decisión y que le dio como el valor de asumirse como cineasta y querer dedicar su vida a ello. Y entonces yo espero que haya más niñas y adolescentes y mujeres jóvenes narradoras de historias y espero que este espacio de formación sea como un primer encuentro para relacionarse con la materia y que ojalá les guste mucho y ojalá se dediquen y si no, pues que se lleven esas herramientas de comunicación para el resto de sus trabajos. En este momento, ¿cuál es tu próxima meta? Tanto en fotografía como en cuidado del medio ambiente. Uy, pues es una amenaza muy latente, pero esta onda de la presa Rompepicos 2, o sea, el querer controlar o gestionar las inundaciones desde la infraestructura gris o obras hidráulicas que ya no son o ya no representan lo que dice la ciencia actual en torno a la gestión de inundaciones, es un reto muy grande que tenemos y también es muy difícil que hacer entender a las personas que el mismo río que vemos aquí nace entre las montañas, entonces todo lo que le hagas al río allá arriba va a afectar acá abajo. Y entonces lo que estamos haciendo es igual una campaña muy visual, o sea, documentación del espacio donde quieren construir la presa, toda la biodiversidad que habita ahí, que pues no vemos, ¿no? Porque está allá en la sierra y cuando estaba chiquita me daba mucha risa voltear a ver el cerro porque yo sentía que ahí acababa el mundo, o sea, como que nunca había ido atrás de la Sierra Madre y no entiendes, o sea, ya que vas atrás te das cuenta que es como todo un conglomerado de sierras plegadas, ¿no? Y como de cañones súper impresionantes, pero tú te quedas en la ciudad y no puedes ver todo eso. Entonces hay como una desconexión entre lo que pasa en la cuenca alta del río y lo que pasa acá. Y yo creo que la narración de historias es una herramienta extraordinaria para hacer esa conexión y también acercar a la gente a todo lo que estamos en riesgo de perder si se construye esta presa. Entonces esa es la campaña del momento. Lo logramos hace un mes con la cancelación del viaducto, avanzar hacia la protección del río Santa Catarina. Y fue justo porque además de una estrategia legal súper fuerte y un proceso de incidencia política con las autoridades federales, fue una campaña de comunicación para hacer que a la gente le importe el tema y eso implica fotografías del río, sonidos, ilustración, o sea, como crear una comunidad artística muy fuerte en torno al tema, porque eso es lo que mueve, o sea, las emociones y lo que te lleva a movilizarte es sentirte o amenazado o esperanzado o como parte de una comunidad y entonces las artes juegan un rol fundamental en ello y pues sí, entonces mi siguiente sueño, el siguiente reto es parar esta presa, pero también seguir impulsando la declaratoria de área natural protegida estatal para el río, para que ojalá se pueda parar de ahora en adelante ese tipo de proyectos y se pueda empezar un proceso de restauración. Ok, ahora, ya hablamos de la parte como de tu formación, tu desarrollo. Me gustaría que hiciéramos un segundo bloque en donde compartieras
algunas de las reflexiones o aprendizajes, tanto de tu trabajo como de acciones que también acabas de mencionar que te gustaría llevar a cabo. Me gustaría comenzar por la parte de tu trabajo específicamente en las memorias del río Santa Catarina. Ya mencionaste un poco de qué trataban, pero nos gustaría que nos compartieras un poco más a detalle en qué consisten. Claro, pues yo empecé a bajar al río hace 2 años y el río es tan importante en mi vida ahorita que no me acuerdo cómo era mi vida sin el río y sin bajar a él todas las semanas o todos los meses o incluso como apoyar en guiar grupos grandes a que conozcan el espacio. O sea, me ha absorbido totalmente de buena o mala manera, ¿no? Porque absorbe muchísimo tiempo, pero es una causa que me mueve muchísimo y ya sea a partir de mi participación en un Conecta con el Río, que es una iniciativa que inició el colectivo Senderio, que yo me sumé como parte del viaje Microcosmos, que es otro colectivo. Y entonces yo bajé al río por primera vez hace 2 años y quedé en shock. O sea, uno ni sabía que se podía bajar al río, que es el caso para muchas personas aquí, ¿no? Porque no hay accesos dignos. Y entonces cuando bajé y no, o sea, y te sientes dentro de un espacio idílico en medio de Morones y Constitución y hay muchísimos árboles y hay agua fluyendo y hay peces y hay mariposas y hay aves y hay muchísimo que no ves desde arriba. Entonces para mí eso fue un shock impresionante. Y fue a partir de conocer este espacio que me enamoré de él y 2 meses después anunciaron lo del desmonte, entonces como que siento que soy un ejemplo de lo que puede causar una visita al río. O sea, como que este primer acercamiento me llevó a movilizarme. O sea, ya que conocí este espacio, sentía la necesidad de protegerlo y fue ahí donde utilicé mis habilidades para hacer lo que yo pudiera dentro de mi alcance, ¿no? Pero si no hubiera conocido este espacio, no sé qué sería de mí ahorita. Entonces estoy súper agradecida de que exista como esta oportunidad de bajar al río todos los meses para que las personas lo conozcan y de sus propias maneras se movilicen. Y en todos estos recorridos que empezaron en abril del 2023, no he faltado ningún Conecta con el Río desde pues, inicios del 2024, que fue cuando me involucré activamente en su organización. Y cada vez que bajaba, pues mucha gente que participaba en el evento pues me contaba de que no, pues yo venía aquí a jugar fútbol o yo aprendí a manejar aquí en el estacionamiento que estaba habilitado en el río antes, ¿no? Y como que me empezó a fascinar mucho la transformación del río y como parte de mi proyecto de Conarte, que es un programa que se llama Visor, de investigación y creación fotográfica audiovisual, fue que me adentré en el archivo histórico del río, ¿no? Y me empecé a pues asombrar de todo lo que había habilitado en el río antes en torno a infraestructura privada y lo que es ahorita y esta oportunidad extraordinaria de regeneración que el río tuvo la oportunidad de experimentar por sí solo. O sea, nadie le metió mano más allá del desasole para sacar todo el mugrero que había de concreto. Y entonces desde un punto de vista de narración de historias es fascinante que un río en medio de una ciudad como Monterrey pudo haber sobrevivido en general. Pero también, o sea, como que habla mucho acerca de las segundas oportunidades, ¿no? Y la importancia de reconocer el valor del ecosistema que existe ahorita cuando lo comparas hace ni tanto, o sea, 30, 40 años y viste que era una feria o un mercado. Y entiendo que hay gente que tiene como recuerdos muy cariñosos con el mercado, particularmente del Puente del Papa o el Puente del San Luisito. Pero yo también siento que la gente extraña como ese sentido de comunidad que le daba el mercado. O sea, más allá de tener una conexión especial con la infraestructura, creo que extrañan tener un espacio donde pudieran ir de forma gratuita a dar la vuelta, que aquí en Monterrey es cada vez más raro, ¿no? O sea, todo cuesta o está lejísimos o no es muy accesible o incluso no es divertido, ¿no? Y entonces creemos que a partir de experiencias como el Conecta con el Río podemos, uno, hacer que la gente se acerque a ese espacio y que lo quiera y lo ame y que puedan formar nuevos recuerdos con el territorio que van más allá de la infraestructura que había habilitada antes. Y dos, pues es un espacio para que la gente nos comparte sus memorias y en mi caso pues archivarlas y juntar fotos y juntar testimonios para poder pues contar la historia extraordinaria de este río, no solamente para la comunidad, sino pues que sea un referente para el resto del país y del mundo de lo que pueden ser los ríos urbanos si los cuidamos y si los dejamos hacer lo suyo. De hecho, nada más como un breve paréntesis, me da risa porque cuando yo era niño mi papá me llevaba también al Puente del Papa. Así es. Y sí es este aspecto como de lo que mencionabas, que más allá como del mercado como tal, era como un punto donde podías ir a distraerte de una manera gratuita, accesible, porque los productos del Puente del Papa, digo, adaptándonos a la economía de ese momento, y seguían siendo como muy económicos para lo que regularmente encontrabas como en otras tiendas o algo por el estilo. Entonces sí, definitivamente es como, puedes extrañar más que nada el punto de convivencia, no en sí la parte del río, porque yo recuerdo donde estaba, digo, ese que no te tocó. Pues yo estaba viva, pero mis papás no me llevaban. Ajá, sí. Bueno, cuando estaba el mercado, estaba como en una parte de terracería y de lejitos estaba el río. Yo me acuerdo que de chiquito le dije, papá, ¿qué hay allá? No, no vayas. Y es como, pero quiero ver el agua con la poquita de agua que hay correr. Pero bueno.
Sí. Ahora que comentabas esta parte también de cómo los proyectos audiovisuales pueden impactar directamente en fenómenos naturales, lo mencionabas justamente con cómo la biodiversidad del río puede impactar a una persona en, oye, pues yo no sabía que había esto aquí en la ciudad, ¿no? La parte de la mariposa monarca, de cómo conecta, se me hizo muy poético, la verdad, cómo conecta tanto a zonas rurales y urbanas a las personas en un solo fenómeno migratorio. ¿Cómo, o mejor dicho, cuál consideras que podría ser el impacto de la fotografía en la conservación del medio ambiente? Pues es sumamente importante porque, como te comento, la gente no ama lo que no conoce y no cuida lo que no ama. Entonces, si no conocen el territorio por X o Y razón, o sea, porque no se les inculcó desde jóvenes, no hay la oportunidad de hacerlo, yo creo que a través de la narración de historias, como la fotografía, como el cine, que es particularmente mi medio favorito, se puede sensibilizar de una manera impresionante y no solamente compartir pues, la belleza del territorio, sino todas las comunidades que ya están haciendo algo para protegerlo. Creo que eso también es algo que vale la pena mencionar. O sea, si bien es importante comunicar toda la belleza que tenemos, también pues, enaltecer estas prácticas de organización comunitaria, tanto en la sierra como en la ciudad, por proteger estos bienes comunes para todas las personas. Porque mucha gente pues, dice, está genial la foto de la montaña que me estás enseñando, tanto esta montaña súper pristina, que es extraordinaria, ya en el sur de Nuevo León, como esta montaña súper carcomida, que sería el Cerro de las Mitras, que es el cerro por donde yo crecí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Y entonces para mí es muy importante documentar y dejar un archivo histórico de todas estas prácticas organizativas que ha tenido tanto el movimiento como Un Río en el Río, como otras colectivas aquí en la ciudad, como prácticas de restauración en la sierra, ¿no? Porque creo que la gente, pues por X o Y razón, no se entera de lo que puede hacer y no se siente parte de el movimiento o la causa. Pero pues sí, das ejemplos muy concretos en el caso de Un Río en el Río, de que es un movimiento sumamente diverso, que hay gente de todas las disciplinas, a lo mejor pueden decir de que yo también quiero ser parte de, ¿no? Y entonces mucho de mi trabajo, el documental que terminé hace poco del río, si bien es una historia de cómo el río se ha transformado, también es una historia de cómo mi amiga Mar, que es ilustradora, pues se asume como parte de la lucha al ilustrar esta biodiversidad y utilizar estos gráficos para invitar a gente al río, ¿no? O sea, esa es su manera de sumar y además es bióloga, entonces sabe un montón. Pero hay como una gran manera de formas de involucrarse que creo que necesitan visibilizarse más y igual pues alejarnos un poco de esta figura del activista salvador de todo, ¿no? O sea, totalmente aislado, como una especie de héroe, ¿no? Como los que vemos en las películas, cuando en realidad pues el cambio viene desde la colectividad y la solidaridad y la convergencia de diferentes saberes y disciplinas y profesiones y contextos, que en el caso del río yo creo que es lo que nos ha hecho más exitosos. Entonces, o sea, verse reflejados en las luchas, pero también pues acercarles a la belleza que aún hay que proteger. Ahorita que mencionabas la palabra de sensibilidad, de cómo conocer la vida que hay en el río te puede sensibilizar al respecto. Específicamente, ¿podrías como identificar algunos cambios que podría traer una persona a conocer? Me refiero, ¿cómo puede ayudar a una persona a conocer las memorias del río? O sea, sensibilizar, pero ¿cuáles son esos cambios que tú consideras o esos aspectos que te hacen sensible hacia la memoria del río? Pues como es muy difícil acceder al río, yo creo que la fotografía y otros medios visuales son la mejor manera que tenemos de comunicarle a las personas lo que hay y por qué es digno de proteger. O sea, en el río Santa Catarina hay más de 900 especies y incluso cuando bajas al río, pues no ves todas. Entonces, como el hecho de que exista un archivo histórico fotográfico de lo que vive en el río y que seres conviven con el espacio, pues es muy valioso no solamente para que la gente diga, no manches, hay castores, que es una especie muy carismática, yo ya me di cuenta, pero que también ayudan a fortalecer la protección legal del espacio. Entonces, cada vez que bajamos en estos Conectas con el Río, que por cierto muy invitados, ahí en el cuento de Un Río en el Río están todas las invitaciones todos los meses, pues hacemos un compendio de lo que vimos, ¿no? Tanto en biodiversidad, como la calidad del agua, como aspectos del territorio, cómo ingresamos al espacio y cómo lo vivimos, como aspectos psicosociales. Entonces, como todo este mapeo, fotográfico o no, también puede ser narrado, eso también es muy importante. Existe para dejar, presencia en el espacio, pero también para fortalecer la protección legal del río. Y pues también a la gente le das como un rol, ¿no? O sea, yo vengo a documentar, el río en este punto del tiempo, en este espacio, y como el río es enorme, o sea, es muy difícil que estemos en todos lados, entonces por eso yace totalmente en la comunidad documentar esta biodiversidad, porque incluso para mí la fotografía es un acto consciente de observación. O sea, cuando tú vas con la mentalidad de tomar fotos,
te vuelves más observador de las hojitas y del piso y de los pájaros y de los árboles. Entonces, como este mecanismo de participación que hacemos a través de mapeos colectivos, que pueden ser fotos, video, audio, narración, es en sí importante para que la gente que no está visitando el río lo conozca. También fortalece en ellos una conexión con el espacio y pues toda esa información es lo que utilizamos para protegerlo. Entonces, hemos tenido fotocaminatas específicamente para eso y las fotos que salen de ahí son extraordinarias porque cada quien ve el río de manera diferente y creo que esa riqueza es muy importante tenerla. Ahorita que mencionas justo eso, de que cada quien ve algo diferente, se me hace muy importante para la última pregunta, porque bien lo mencionabas a lo largo de la entrevista, Monterrey, bueno, la zona metropolitana, está enfrentando como diferentes situaciones que pueden poner en riesgo el río, entre otros diferentes también espacios públicos, lo hablamos brevemente. Sí. ¿Qué es lo que tú consideras que las personas en este momento deberíamos estar observando para darnos cuenta de la importancia que puede tener el impacto de este tipo de obras, de políticas, por ejemplo, hablando también del tema de la ciudad, de cómo cada vez se reducen los espacios públicos? Claro. ¿Qué es lo que las personas deberíamos estar observando? Pues a mí me da muchísima felicidad cuando la gente envía como sus reportes del río a la cuenta de Instagram, porque a mí me toca gestionarla, de que, oye, vi esta máquina, oye, el agua de aquí se ve un poco turbia. O sea, como que esos reportes ciudadanos para nosotros son súper valiosos. Y yo creo que simplemente voltear a ver al río en el contexto en el que está, o sea, flanqueado por 2 avenidas, es sumamente valioso. O sea, como que incluso si la gente, lo único que puede hacer dentro de sus posibilidades es que durante el cruce, o sea, está cruzando un puente y quiere compartir una foto del río que está viendo mientras cruza el puente, para mí eso ya es sumamente valioso porque es increíble la cantidad de gente que ni siquiera voltea a ver el río o incluso no lo ve como un río. Entonces, meramente el acto de observar y apreciar y tomar fotografía y etiquetarnos, para mí eso es cambiar de manera pues como más profunda la cultura y la relación de la ciudad con el río. Pero pues ya de manera más tangible, pues si están pasando por ahí y observan algo que a lo mejor el día antes no estaba, o ven huellas de una máquina, o incluso cosas positivas como, oye, están anidando un chorro de garzas aquí, o veo muchos nidos acá, o veo que ya están creciendo sauces. O sea, como esa práctica consciente de observación es muy valiosa para nosotras y nos ayuda a llevar igual, fortalecer este archivo que te menciono del río, pero también son como oportunidades de activarnos en torno a ciertas amenazas. O sea, si nos están diciendo que hay una máquina aquí que antes no estaba y que está derrumbando un árbol, y es un reporte que vino de la ciudadanía porque pasaron por ahí y lo vieron. Para mí eso es sumamente importante, al igual que el acto consciente de voltear a verlo y apreciarlo y subir historias y visitar con nosotros el espacio y conectar con más personas que lo quieren. Entonces, para mí es muy político voltear a ver el río, porque por 22 años yo no lo hice. Y entonces ahora que lo volteo a ver, no puedo dejar de verlo. Y entonces yo soy un peligro manejando por el puente atirantado porque quiero voltear a ver el río y no puedo porque tengo que estar manejando. Pero o sea, siento que es el primer paso, volver a verlo. O sea, si no puedes unirte a los eventos, voltear a verlo, para mí es lo más importante. Ok, aunque suene reiterativo, no importa. Lo importante es que le quede claro al público. ¿Qué mensaje le darías tú a una persona para que voltee a observar el río y qué es lo que tiene que observar y la importancia que tiene observarlo? Claro, pues seamos conscientes de toda la riqueza con la que habitamos esta ciudad. O sea, a pesar de que es un espacio muy hostil, muy lleno de concreto, hay una biodiversidad impresionante que habita en este territorio, incluso desde muchísimos años antes que nosotros. Entonces, reconocer que este espacio es compartido, que este territorio es compartido, como una publicación que publicamos unas amigas de un colectivo y yo. Entonces, como que este reconocimiento de que esta tierra ha estado aquí mucho más antes de nosotros y que es un espacio que debe ser habitable para todos los seres, para mí es lo más importante. Y esta apreciación solo yace de la observación activa para saber con quiénes compartimos, con qué bichitos, con qué plantas, con qué animales. Entonces les invito a darse una oportunidad tanto de bajar al río o acercarse a su parque local o incluso ser más observador cuando caminamos por la banqueta, ¿no? O sea, qué flores están surgiendo entre el concreto, qué aves están perchadas en las casas. O sea, como que este ejercicio de observación activa yo creo que nos va a llevar a una apreciación más profunda del espacio donde habitamos y por ende cariño y por ende cuidado. Muy bien. Andy, antes de concluir, al principio te dije, yo desde chiquito quería ser como tú, porque no, Qué de pena. verdad, porque cuando yo era niño, digamos que no era tan accesible tener una cámara de cierta calidad Claro, a la sí. mano, pero siempre me gustaba, por ejemplo, ver los atardeceres, las florecitas que... Tengo una analogía que a mí me encanta, que no sé si lo has visto, las flores que brotan del concreto. Ah, claro, sí. Para mí se me hace una analogía súper poderosa. Sí. Y si bien no iba tanto al río La Silla como te comentaba, yo sí iba mucho, perdón, no iba tanto al río Santa Catarina, sí iba mucho al río La Silla por la cercanía de mi casa. Sí, muy hermoso.
Sí, y justamente era como las imágenes que se te quedaban retratadas, no sé, era para mí algo muy especial y yo decía, cuando sea grande, porque aparte yo veía los documentales del Canal 28, no sé si los veías, que eran como las retransmisiones del Canal 11, otros canales culturales que transmitían documentales sobre naturaleza y demás. Okay. Y yo decía, yo de grande quiero ser así, quiero viajar por el mundo y grabar a los tiburones, aunque me dé miedo que me coma uno y bla, bla, bla. Por el que soy motivo no se Aún pudo. lo puedes hacer. Mira, no me tientes. No me tientes. Sí, a lo mejor no es el tiburón, pero es la Porque ahora ya no les cotorra tengo serrana. miedo, ahora quiero nadar con ellos. Pero bueno. Sí. Ya por último, Andy, además de compartirte mi admiración por lo que haces, muchas gracias. me gustaría que nos compartieras una frase con la que podamos identificarte. Órale, pues es una frase de una activista, escritora, como figura estadounidense afroamericana que se llama Toni Cade Bambara, y dice que el rol del artista es hacer la revolución irresistible. Entonces espero que mis fotos de las aves del río y del agua y de las flores pues los radicalicen, ¿no? A transformar la relación que tenemos con la naturaleza aquí en la ciudad, y que ojalá sea el primer paso para que quieran visitar este espacio, los otros ríos de la ciudad, nuestras hermosas montañas, y que se unan a la lucha por defenderlos. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este espacio fue gracias al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, a través del Laboratorio de Prácticas Participativas de las Juventudes y sobre todo de nuestros compañeros y compañeras del Grupo Motor que hacen que este tipo de actividades sean posibles. Esto fue Jóvenes Voces con Andy Villarreal. Nos vemos pronto.